acento británico. Sí. Sí, eso mismo. Juan José Santa Cruz, date el gusto y abre el programa diciendo lo que más te ha impresionado de esta Copa del Mundo. Y háblale frente al micrófono, no hables de lado. A ver, lo que más me ha impresionado, yo creo que es lo bueno de este mundial. Y segundo, que en la primera fase uno no tiene esperanza de buenos partidos. No, creo que ha sido una tremenda sorpresa. Entonces, ¿estamos de acuerdo en el próximo mundial? 6 países, 64 equipos. De todas maneras. Sí. Y ojalá 80 para que tengamos certeza de que clasificamos. ¿De qué vamos a entrar? ¿Es verdad, Danilo Herrera, que he visto todos los partidos del mundial? Todos los partidos del mundial. Ay, ya, Danilo. Al menos de fondo he estado con todos los partidos del mundial. Pero y eso ¿cómo que estuve de tanto? vacaciones. ¿Cómo tanto? Es que es muy bueno el mundial, me encanta. Wow. Y yo no soy tan futbolizado, pese a lo Menos que... mal, ¿eh? pese a lo que Porque si no, estaría ahí la gente allá. cree. Yo veo a la Unión Española y tampoco veo tanto a la selección. Por ejemplo, los partidos de Morondanga que estaba relatando Aldo de Chile antes del mundial, no los vi. Amistosos, todo eso. Perdóname, te transmitimos a Cabo Verde mucho antes de que se transformara en la sorpresa del mundial. Claro. Sí, tremenda sorpresa. Te transmitimos a... Te presentaron a Bociña mucho antes. No Exacto. jugó Bociña. ¿Sí? ¿Sí Contra jugó? Chile, sí. ¿Sí? Ah. Y lo hicimos pebre. ¿Y a ti, Camila, te ha A mí gustado, no? la sorpresa más grande es el triunfo de Paraguay frente a Alemania. Lo encuentro épico. Encuentro entretenido. Me gustan esas sorpresas que tienen los mundiales cuando tú miras el grupo y dices, obvio que va a pasar este, y no sucede. Lo encuentro lo mejor de los mundiales. Pero es que- increíble porque ahí uno ve, leí en Twitter a alguien que publicó que Paraguay obligó a Alemania a jugar un partido de la Copa Libertadores. Y eso fue, pues. Sí. Al final terminaron en el barro, todos arropados, y no pudieron. Que era, en otro sentido, lo mismo que casi le hace Japón a Brasil. Que jugando el juego de Japón, Brasil estaba perdidísimo en gran parte del partido. Y lo de Marruecos también fue épico. Esa estrategia. Ahora, Juan José, que 2 equipos sudamericanos le hayan ganado a Alemania, un cuadro... ¿Pero viste cómo los ningunearon? ¿Los ningunearon los alemanes? ¿A quién? El Aldo Chapacasa alemán dijo que era un equipo de tercera categoría. Ya ni te acuerdas lo que comentaste. No. Un comentarista deportivo alemán. Un comentarista alemán. Yo no uso la expresión de tercera categoría. No, Aldo no. Digo. No, al alemán lo entiendo. Es un equipo con Lo neta, entiendo, puedo lo decirlo por el entiendo. estilo. Y es razonable pensarlo, si eres Alemania. Bueno, pero ¿de quién es la frase que siempre gana Alemania? ¿Del inglés? Lineker creo que fue. El que dijo que se juega 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes. Y ya no pasa. Hace rato. Hace rato, 3. Ya 3 mundiales en eso. Es que el mundo cambió hace 3 mundiales. Italia no clasifica hace 3 mundiales, los alemanes no ganan hace 3 mundiales. No diga Chile, no diga Chile. Nosotros no vamos. Chile no va al mundial hace 3 mundiales. Hace 3 mundiales. Claro. Algo pasó ahí. Algo pasó en Brasil 2014. Pero en fin. Pero ese fue un lindo mundial también. ¿Candidato tenemos? ¿Camila Miranda? ¿A ganar? Sí. La verdad es que yo tenía otro candidato y han ido cambiando mis expectativas. ¿Qué es lo bueno? Tengo ganas que gane algún país de África, la verdad. Estoy como en esa motivación. Esto, No va a pasar. esto es como un ¿Pero cuáles proceso. quedan? No, dijo que tengo ganas. Marruecos pasó. Marruecos pasó, está ya ¿cierto? en los octavos de Y final. hoy día juega Senegal y la República Democrática del Congo. Es como un proceso electoral con segunda vuelta, Camila. Te puedes cambiar de candidato sin ningún No tipo hay ningún de problema. problema. Digamos. Se agradece. Hay tercera y cuarta y quinta vuelta. Es mayor inconveniente, sí. Es como primaria, primera vuelta, segunda vuelta. Vais cambiando de candidato permanentemente. Así es. Bueno, yo le tenía mucha más fe al juego de Noruega y poquito. Tienen mejor barra brava que... No, ya. ¿Lo quieres hacer ahora? Aprovechando este panel. ¿Por? ¿Lo de Noruega? No vamos a hacer el remo. No, Que Aldo quiere que lo hagan. No. ¿Por qué Yo no? creo que- Ay, yo ya estoy empezando a remar. Camila, Oye, eso tendría que ser remunerado. Ahí está, mira. ¿Cómo era? ¿Gru? Al final no era Gru. ¿Te acuerdas que? Ro. Gru decíamos nosotros, así como el villano favorito. Gru. ¿Ustedes vieron la serie Los Vikingos, no? Sí. ¿Vikings? ¿Esa? Sí, bien. Yo vi hasta una ¿Vikings? parodia. Yo vi hasta una serie parodia que se agarraban Que yo veo el nombre en palanquín. inglés y sale Vikings, po. Sí. O sea, Es esa. Hay Sí. varias, según yo, de no, Vikings. y me enteré de hay tantas una. cosas. ¿Qué cosa?
Que los vikingos tomaron París, por ejemplo. Nunca había, gracias a la serie lo entendí, lo comprendí. Ah, muy bien. ¿Sí? Fue histórico. Aprendiste. ¿Y hoy día qué partido te toca, Aldo Chapacase? Bélgica-Senegal. Bueno, partido relevante igual. Pero... Bélgica hace 3 mundiales era bueno. Hace 2 mundiales, cuando llegaron cuartos, creo, ¿no? Digamos que cuando Lukaku era flaco. Sí, Lukaku era flaco. Pero Lukaku entra y la rompe, ¿eh? Sí. Siempre entrando de segundos tiempos, la rompe. Le tengo fe en cuanto a Lukaku. Guato el Lukaku. El nivel. Bueno, vamos a aprovechar de hacer la presentación de nuestros panelistas futboleros el día de hoy. Camila Miranda, abogada, diplomada en estudios de género y en filosofía política, directora de Fundación Nodo 21. Camila, bienvenida. Buenos días, gracias. Con Juan José Santa Cruz, empresario a cargo del diario digital El Dínamo. Juan José, bienvenido. Buenos días. Y con Danilo Herrera, cientista político dedicado al seguimiento legislativo, comunicación política y digital. Danilo, bienvenido. Hola, hola. Muy bronceado después de tus vacaciones. Qué no alegría. Tan bronceado si no fui tanto a la playa. ¿Cómo? ¿No fuiste? No, estaba viendo los partidos. Estaba viendo los partidos. Ah, ¿verdad? Estaba viendo los partidos. ¿Por dónde comenzamos? Breve repaso de lo que pasó ayer en el Senado. Danilo, te doy la palabra. Ni tan breve. Antes, Danilo, quisiera hacerle un reconocimiento a Rodrigo Sandoval. Ayer pedimos pronósticos de la acusación constitucional y Rodrigo se ha quebrado durante toda la jornada de que le acertó que no más de 20 votos sacaba la acusación constitucional contra el exministro Grau. Sí, mandó stickers tuyos, Danilo. ¿Qué te sorprendió ayer de la sesión? ¿Tengo stickers? Tienes stickers. Que me los mande. No me sorprendió nada. Lo que es triste es que estemos discutiendo una acusación constitucional sin ningún fundamento, que la mayor crítica era de que no había acertado a las proyecciones, cosa que desgraciadamente ha pasado los últimos 4 gobiernos. Recuerdo que en la discusión de esta acusación constitucional el mismo Mario Marcel publicó como los números de las proyecciones de los últimos 4 gobiernos y los errores eran más o menos similares en todos los gobiernos y también se van a equivocar en este gobierno, lo cual habla mal del Estado, más no de un gobierno en particular. Esta es una acusación constitucional que por no tener fundamento termina siendo una pelea de quién es más de derecha. Entonces, el Partido Nacional Libertario levanta una acusación constitucional, el Partido Republicano, para no quedarse atrás en esta competencia de quién es más de derecha, la respalda y Chile Vamos termina respaldando mayoritariamente en la Cámara de Diputados. Y lo relevante es la diferencia entre el comportamiento de Chile Vamos en la Cámara de Diputados y en el Senado, que se comportan completamente distintos. O sea, entre comillas, los valientes de verdad en la derecha fueron en la Cámara Charper, Jimeno Sandón, que entendían que esta acusación constitucional no tenía absolutamente ningún fundamento jurídico ni económico, no encontraron a ningún abogado constitucionalista o un economista a favor de esta acusación constitucional, y lo único que le hicieron al Congreso es perder el tiempo y no discutir cuestiones relevantes. Y esta competencia entre las derechas va a continuar, porque ahora viene la discusión sobre este perdonazo que le van a hacer a los violadores de derechos humanos en el estallido social, que fue una propuesta de nuevo del Partido Nacional Libertario, que de nuevo respalda a republicanos y que de nuevo pone en cuestión la posición de Chile Vamos. De hecho, ya Guillermo Ramírez está en contra de hacer algo generalizado, y va a poner a discutir esto, y yo creo que es un problema y que el gobierno no se ha hecho cargo, y es un problema sobre todo del gobierno, y el gobierno no ha tenido va a ser un problema toda esta discusión entre derechas dentro del gobierno, va a ser un problema para todos estos 4 años para el gobierno de José Antonio Kast, y yo creo que todavía no le ponen la importancia que tiene que tener esta discusión de estas dos almas. Juan José Santa Cruz. A ver, lo primero es que todos como que a esta altura lamentamos que se haya perdido todo este tiempo en una discusión que es básicamente política. Ahora, digámoslo así, al margen que la acusación constitucional es básicamente una discusión política, en que la ciudadanía la siente lejana y uno podrá decir, mira cómo le destinaron tanto tiempo, pero es una discusión política y de las cuales se ha hecho uso de parte de la institucionalidad política hasta el cansancio.
Y digámoslo así, porque cuando estaba Piñera le hicieron 7 acusaciones constitucionales. Entonces, esto, yo no veo por qué nos sorprendemos tanto cuando esto ya se convirtió en una práctica política, entre comillas. Podemos diferir de que el sustento en las acusaciones, de que ojalá seamos más rigurosos, etcétera. Pero el mundo político lo instaló como una práctica. Y ocurre en los gobiernos. Entonces, ¿qué se hace para eliminar malas prácticas del mundo político? Bueno, no tenemos la respuesta tan clara. Ahora, sí creo que hay una observación que, esto es opinión muy personal, al margen de que, mira, se equivocan en las cifras o no se equivocan en las cifras, generalmente pasa mucho, y en materia económica pasa mucho. Es como cuando uno lee las proyecciones de principios de año de cómo viene el año económico y termina el año, y uno diría, bueno, el horóscopo la acierta más. El horóscopo no era el más fino. Pero cuando tú tienes en términos de déficit, y aquí quiero asumir, tratar de marcar una responsabilidad. Cuando tú dejas una institución endeudada y te vas y no tienes responsabilidad, tienes todos los intensivos para hacerlo. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué costo tiene el generar o dejar instituciones a las cuales uno está a cargo con déficit importante? Porque tú te vas y la deuda es de todos. Es decir, a mí me encantaría que si tengo que responder por una deuda me preguntaran. Yo no soy aval sin conocimiento. Entonces, cuando un municipio, voy a poner un ejemplo, se va al alcalde y deja un déficit gigantesco, o no tan gigantesco, bueno, no debiera poder reelegirse. Pero este gobierno lo va a dejar peor según sus propias cifras. No, espérate. Lo que yo te estoy diciendo no es lo que tú dices en términos de que no tengo alternativa y lo voy a dejar mejor o peor. Es como el nivel de responsabilidad con las políticas que estoy asumiendo si sé que no voy a tener ninguna una vez pasado el tiempo. Yo creo que ahí, voy a decir, hay un dolor del sistema, que es como diciendo que ojalá asuman niveles de responsabilidad. Camila Miranda. A ver, varias cosas. Primero, creo que esta es una derrota para el gobierno y para el oficialismo. La misma senadora Paulina Núñez así lo proyectaba cuando se esperaba la votación. Y además de que se ve la derecha fracturada, se ve un gobierno que al fin y al cabo o no logró frenar la acusación constitucional, es decir, tiene poca capacidad de mover a sus sectores más cercanos, o en realidad le parecía apropiada porque era coherente con toda la narrativa que se instaló desde el día 1, de que la responsabilidad está en el gobierno anterior, de que la política fiscal estaba en el suelo, de que habían problemas de credibilidad, se hablaba de quiebra en algún momento, se advirtió dolo cuando se presentó el primer informe LIPOM de este gobierno, no LIPOM, el informe fiscal de la política fiscal de este gobierno. Entonces, yo me pregunto ahí si termina siendo que no tuvieron capacidad de controlar a su sector o que en realidad les pareció bien porque reafirmaba la narrativa que estaban instalando desde el día 1 del gobierno, y en realidad cuando se cae la acusación constitucional con los argumentos que allí estaban esgrimidos, también se cae y fracasa esa narrativa de responsabilizar al gobierno anterior con los argumentos que se estaban poniendo sobre la mesa. Entonces creo que deja muy mal el oficialismo y lo expone en términos también de la dificultad que tienen, que nunca es fácil, ¿cierto?, de construir una coalición política para gobernar este momento. Y no solo se va a expresar en la acusación constitucional, lo vemos todas las semanas en que la misma oposición al oficialismo son ellos, en sus distintas dimensiones. Ellos se van marcando permanentemente, uno presenta una iniciativa, parece que no dialogan antes, no se encuentran, o nadie tiene la capacidad hoy día de darle conducción, y eso es una debilidad para el gobierno, que el presidente o que quienes han sido bien alabados como ministros con cierta capacidad de conducción como Alvarado, Ruminot, no tengan la posibilidad, ¿cierto?, de ordenar ni el Partido Republicano, ni su relación con Chile Vamos, y nosotros sabemos antes, parece que se junten ellos, cuáles son las diferencias que tienen en los distintos proyectos de ley que Danilo nos recitaba uno en particular respecto de los indultos, pero tú lo ves en otras materias también donde empiezan a tironearse. Evelyn Matei es la principal exponente, ¿cierto?, de esa
tensión que existe entre la forma, uno diría Chile Vamos, y la forma que tiene el gobierno, pero en definitiva el gobierno no ha tenido capacidad, a mi parecer, de dar conducción, y se les cae este relato general de donde una acusación aprobada al exministro de Hacienda les permitía, ¿cierto?, avanzar con esta narrativa sin ninguna dificultad, y hoy día eso queda zanjado. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a insistir en esa cauce, ya que se cruza con la discusión de la mega reforma? Inevitablemente están conectados, los mismos argumentos son los que circulan en un lado y otro para justificar ciertas medidas. Juan José, sorprendió la cifra de desempleo y sorprende porque va al alza, y se pensaba que la elección de Kast iba a tener casi un efecto inmediato, que ha pasado en otras materias y no lo han tenido, digamos. ¿Quién creía eso? Yo no. Primero, sigo creyendo de que estamos frente a una crisis de empleo y es una crisis que lleva 40 meses. Segundo, motivos para que exista esta crisis están bastante a la vista. Y segundo, que es la mayor preocupación, es como diciendo, ok, aquí se pueden y se están tratando de hacer, y se van a tratar de hacer una serie de cosas pro empleo, pero la tendencia mundial que viene hacia adelante, básicamente por el tema de inteligencia artificial, es de destrucción de empleo. Claro. Entonces es como vamos a agarrar un ciclo. Nosotros estamos agarrando un ciclo por problemas que traemos hace un rato, por falta de inversión, por una serie de cosas que podríamos entrar a analizar en términos súper específicos, y además que caemos como, no estoy hablando de la crisis internacional del petróleo, no, estamos como diciendo, aquí hay un avance tecnológico que va a llevar probablemente a que áreas muy específicas, ejemplo, servicio y todo, se vean súper complejizadas en la relación con el empleo. Y esto está por verse. Entonces tenemos un doble desafío. Hoy día tenemos tasas de desempleo altísimas y se cree que se pueden reducir, pero hay que afrontar también, tener una mirada, voy a decir, no de largo plazo. Esto de la inteligencia artificial es 6 meses más, 9 meses más, 12 meses más. Entonces, yo les voy a dar un dato. Yo tengo, por razones, y miro empresas de servicio que hoy día están trabajando con inteligencia artificial, lo que van a hacer, y lo razonable es que si quisieran, de aquí a final de año podrían prescindir de 1/3 de la dotación laboral. Esa es la realidad que enfrentamos. Otra cosa es que lo hagan, ¿no? Que lo determinen a hacer, pero que van a poder hacerlo en términos de efectividad, de trabajo, lo van a poder hacer. Danilo, te lo explico. Es básicamente con lo impreciso que es la política económica, con lo difícil que es acertar. Se habla mucho en términos de las expectativas, y las expectativas que existían en términos de una suerte de reactivación o de mucho antes de la discusión del proyecto, era que había indicadores que iban a mejorar. Bueno, ¿ustedes se acuerdan que como entre primera y segunda vuelta los indicadores empezaron a subir? Y la derecha nos decía, no, es porque los mercados saben que va a ganar José Antonio Kast, entonces por eso están mejorando. Y ahora están empeorando. Entonces no sé a quién le van a echar la culpa. No tiene sentido. Hay un problema, yo creo, de la expectativa que levantó el candidato José Antonio Kast, estos 300.000 empleos que iba a crear. La mayor creación de empleo que han definido, o sea, que aparecen en las cifras, son empleos informales. Y el debate de empleo en Boric es que no crecían lo suficiente, pero sí crecían los empleos formales. Y eso pasó durante los 4 años del presidente Boric. Sí. El empleo formal... Habla en el micrófono, Juan José. El empleo formal en los 4 años del gobierno de Boric decreció. Hay menos empleos de los que había al principio del gobierno. Hay menos empleados formales que al principio del gobierno de Boric. No. Voy a buscar el dato en el ya. Pero el punto es que el gobierno ya debe... el objetivo del gobierno, y esto es una recomendación del gobierno, que debe dejar, abandonar el espantapájaro del gobierno, de que esto es culpa del gobierno anterior, y hacerse cargo de sus cifras. Estas cifras de empleo son completas dentro del gobierno de José Antonio Kast, y no se están haciendo cargo. Esta mesa que presentó hace un rato en ADN estaba
el presidente, el encargado de esta mesa laboral, y hay cosas rescatables como Salacuna, que pese a que yo no estoy de acuerdo en la salida a sacar esto del seguro de cesantía. Del seguro de cesantía, creo que si llegamos al acuerdo y ahí están los votos, ok, avancemos, porque es una deuda que tenemos con las mujeres desde hace décadas, pero hay varias de esas propuestas en una mesa muy poco transversal, donde no están representados los trabajadores, donde no hay nadie de centro izquierda, diría yo. Y claro, si ponen a lo suyo a organizar... En la mesa de reactivación laboral. De reactivación laboral. Sí. No hay nadie de centro izquierda y no están representados los trabajadores. Yo creo que es un problema hacer este tipo de mesas que presentan un plan donde todos nos tenemos que subir para mejorar el empleo, porque ese es el objetivo de todos, que esa mesa no sea transversal. Creo que eso es un problema de base y que se levantó cuando fue lanzada esta mesa, se levantó esa alerta. No escucharon. Pero bueno. Camila. A ver, varias cosas. Primero, estamos llegando casi al 1 millón de personas desempleadas y eso es una cifra que no se veía desde la pandemia. Entonces, así de compleja es la situación para poner en comparación con otros momentos donde, claro, por supuesto, hubieron problemas por causa externa, ¿cierto? Y el problema es que en este primer trimestre en realidad se destruyen 42.000 empleos y el compromiso del presidente Kast en su campaña fue crear 300.000 empleos. Entonces, claro, tú puedes decir hay problemas estructurales, los hay. O sea, venimos en estas cifras hace como 13 años o más con este problema de que crece el desempleo. El gobierno anterior logró estabilizar un poco las cifras. Por supuesto que crear empleos en las condiciones en las que estamos, como dice Juan José, son sumamente complejas. De hecho, es más fácil que se destruyan empleos que se creen empleos formales. Además, formales, porque informales es que no tienes ningún derecho ni ninguna protección, pero que se creen empleos formales y luego esos se destruyan es súper grave y complicado. Entonces, la pregunta que tenemos que hacerle al gobierno es cuáles son las causas de esa destrucción de este primer trimestre. Y tendrán que explicar o buscar las razones. Yo tengo una hipótesis. O sea, cuando tú subes el costo de la benzina, por supuesto que tiene impactos en las cadenas de valores de todas las cosas y es más caro. Entonces probablemente por ahí viene una de las razones de la pérdida de algunos empleos en este trimestre. Pueden haber otras, pero creo que necesitamos una respuesta para ir entendiendo por qué una curva que está en 9,1 hoy día está en 9,4 y eso en realidad uno diría ya son un par de puntitos, son miles de personas que quedan sin trabajo. Entonces, cuando la narrativa principal de la mega reforma es crecimiento y empleo, y tú estás viendo esta cifra, claro, ya no le puedes seguir echando la culpa ni a lo estructural ni al gobierno anterior, sino que la pregunta es cuáles son las políticas inmediatas para, primero, evitar que se sigan destruyendo empleos y lo otro para incentivar la creación de empleos, sobre todo donde las brechas son más importantes, que es en materia de mujeres y también en materia de jóvenes. Y lo llamativo este trimestre es que además aumenta el desempleo en los hombres. En general la tendencia era que iba aumentando el desempleo de las mujeres, ahora se vio una situación en que aumentó también el desempleo en hombres y eso también es importante de analizar en perspectiva. Y el problema que tiene es que ahora empieza la discusión en particular de la mega reforma que tiene dos medidas que se supone que beneficiaban al trabajador y a las trabajadoras. Una, ese crédito laboral, que los mismos de su propio sector dijeron no asegura el empleo y el ministro Quiroz dijo no asegura necesariamente crear empleo. Y lo otro, la discusión sobre el CEMS, de su existencia o no, y justamente en un contexto donde requieres reconvertir laboralmente, porque las tecnologías, la inteligencia artificial, tú requieres trabajadores más capacitados, de hecho, no menos capacitados. Entonces, yo espero que estos datos al menos le hagan reconsiderar algunas de las medidas que están poniendo sobre la mesa hoy día mismo en la discusión legislativa. Y luego, muy cortito, sobre las recomendaciones de esta comisión. A mí me llama mucho la atención que estén siguiendo el repertorio, en este caso de Argentina. Chile ha avanzado en las 40 horas y es algo que es muy valorado por las personas y que la lógica de las 40 horas no es la sumatoria general que tú haces al año o al mes, sino era decir que en mi jornada diaria yo tengo más tiempo para compartir con mi familia, tengo alguna horita para ir a hacer ejercicio, es decir, mayor salud mental, beneficio de trabajar muchas horas, y lo que se empieza a introducir son mecanismos que podrían llevar a personas a trabajar 52 horas en cierta jornada, que no queda claro quién lo va a definir.
Entonces, me parece que son, digamos, orientaciones totalmente contrarias a beneficiar a las personas que trabajan, porque esto no es solamente una discusión de cuántos empleos más creas, sino qué tipo de empleos creas, porque si estás creando más empleos donde ganas poco, trabajas mucho, estás produciendo infelicidad, descontento y más gente endeudada para llegar a fin de mes. Entonces, esta conversación tiene que tener todas las cosas sobre la mesa. Faltan factores dentro de esa discusión. Solo hacer el punto de que la encuesta nacional del empleo publicada por el INE en febrero de este año, sí, definió los 705.000 puestos de trabajo que se crearon en el gobierno del presidente Boric, y de eso el 65% son empleos para mujeres y el 75% empleos formales. Encuesta del INE de empleo. Te voy a dar la caída del empleo. Al micrófono. La caída del empleo formal en mi pyme, según datos del INE, a febrero del 2026, en la misma encuesta, de hecho, tiene una destrucción anual de 154.000 empleos. Ese es el dato. 154.000 empleos formales. Pero yo quiero hacer un alcance. ¿Lo buscaste por inteligencia artificial o no? Lo busqué en Twitter. Lo busqué en Twitter. Sí, mira, quería hacer un punto referente a ciertas cosas que comentó la Camila. Pero te pido una ducha, te prometo que parto contigo en el segundo bloque. Nos tenemos pero se están censurando. No. Hay un rígido protocolo que tenemos que cumplir en este programa y que ya lo va a implementar a partir de ahora. Sí, muchísimas gracias. Estamos hoy día haciendo País ADN con Camila Miranda, Danilo Herrera, Juan José Santa Cruz y contarle... Estamos de vuelta aquí en País ADN con Camila Miranda, Danilo Herrera, Juan José Santa Cruz. Habíamos dejado la palabra pendiente para Juan José. ¿Recuerdas tu argumentación? ¿De qué vamos a pelear? No, la está recordando. La estoy recordando. Acá no se pelea, se discute, ¿eh? Sí, Danilo. Sí. Ese afán, a mí me gusta de personalizar las cosas. Oye, mira, me quedo con dos cosas referente al empleo, y en esto creo que es súper relevante que seamos capaces de entender los tiempos que vienen y de tener alguna capacidad de tener una mirada de país para poder avanzar en desafíos que yo creo que son los más gravitantes en el próximo tiempo, y uno de esos, como decíamos, es el tema laboral. Y el tema laboral tiene componentes distintos, y uno la inversión. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy serio, porque ahí hay otro tema, como diciendo, yo creo que nosotros como país alimentamos, no voy a dar los datos, pero lo hice ayer en una carta, como la industria del decrecimiento, que fue dificultar la inversión a niveles absurdos, ¿ya? Y generar una industria que lucra a costa de dificultar la inversión. Eso lo digo concretamente y real. Bueno, y cuando uno habla del empleo, uno siempre tiene que hablar, porque aquí van a decir, bueno, tú eres empresario. Y yo voy a hablar desde ese rol, ¿ya? Y yo digo, a ver, el empleo, más del 65% del empleo asalariado, ¿ya?, es creado por las pymes, por pequeña, mediana y empresa. Y uno, cuando habla del tema laboral, también tiene que sentarse a pensar en cómo va a actuar el que contrata. No es una cosa aquí de buena voluntad, de que mire el tipo, que ojalá, porque si no, como dan el ejemplo burdo, ¿por qué no pagamos un sueldo mínimo de 1,5 millones? ¿No se me entiende? Esto no es buena voluntad, es qué se puede hacer, qué es realista, y lo clave, qué funciona. Entonces, cuando hoy día tú miras estas empresas pequeñas y lo voy a invertir, tú tomas las tasas de sindicalización, y en la gran empresa las tasas de sindicalización son sobre el 60%. Son a niveles mundiales. ¿Dónde tienen el problema? Abajo. Poco empleado, etc. No va a haber sindicalización. ¿Estamos? Si tú tomas los sueldos promedios de la gran empresa, no tienen nada que ver con los que tienen abajo. Entonces, de repente se habla como queriendo legislar a la gran empresa. Y yo creo que ahí cometemos un error de proporciones. Entonces uno dice, ¿cuántas empresas, creo que son, se crearon en abril? Para que sean, bueno, de empresas que se crearon en impuestos internos, formales, 25.000. En el año, a abril, llevaban 80.000.
Yo no digo que todas sean productivas, porque muchas pueden ser sociedades, etcétera. Pero ese es el volumen de que se está creando. Y esas empresas tienen determinadas características. Y cuando quiero legislar laboralmente, tengo que mirar ahí. Es el que va a crear la mayor cantidad de empleo. Mira que le suben el sueldo mínimo, que le exigen el seguro de salud, que le ponen 40 horas, que le ponen 40 horas. A la gran empresa no la mueve, no se desgasta ni la afecta mayormente eso. Entonces, tiene mucho que ver con la actitud de dónde queremos mirar el problema. Eso. Camila, Danilo, Juan José, les propongo un tema que es tan trascendente como el empleo y que se va a comenzar a discutir una vez más a nivel legislativo, Camila. La responsabilidad penal adolescente, a partir de sucesos que han estado en las últimas semanas y que definitivamente contraponen posiciones también. Hay una cuestión que es real, que el narcotráfico, que los grandes gestores del crimen hoy están reclutando cada vez niños más jóvenes. Sí. Y eso nos obliga a pensar en el tema. ¿Cuál es tu posición al respecto? A ver, de hecho hay 2 proyectos de ley que no han avanzado, que ponen el foco justamente en los reclutadores, que es básicamente aumentar las penas y las agravantes a quienes efectivamente usan niños y niñas para cometer delitos de crimen organizado, que me parece donde tiene que estar el foco a toda costa. Si son personas que van a buscar y reclutar niños para meterlos en estos circuitos aprovechando otro tipo de vulnerabilidades, de falta de presencia del Estado, de falta de sentido de la educación, de redes familiares que los meten en este circuito delictual. Entonces creo que el foco primero está mal puesto. La evidencia internacional muestra que aumentar la punibilidad en adolescentes en realidad lo que hace es que el 34% reincida aún más. O sea, aumenta la reincidencia cuando tú aumentas, en este caso bajas la edad punible de niños, niñas y adolescentes. Entonces es un problema que agrava en realidad la situación actual. Y lo otro es que para el crimen organizado, y esto es un debate que lleva harto tiempo, la cárcel no es necesariamente un problema, está parte de su estructura. Va y busca más jóvenes, busca más niños, que en realidad miran además de forma cortoplacista sus vidas. Incluso hay una cuestión del valor de la vida muy distinta a propósito del crimen organizado. Entonces, si uno no mira esto en profundidad, cree que poniéndole más sanciones, bajando la edad de los niños que pueden quedar en una cárcel detenidos, está resolviendo el problema, y no es verdad. Entonces, el problema de decir con esto desincentivo, no, la evidencia internacional muestra que no, en realidad hace que sea más probable que esas personas, esos niños, reincidan, y no pone el foco donde corresponde, que son adultos y redes criminales que van a buscar niños donde hay precariedades evidentes y los utilizan para cometer delitos. Entonces, ojalá la radicalidad esté en esa dimensión y en entender bien cómo funciona el crimen organizado, porque si no, en realidad están vendiéndole a las personas una idea de seguridad que no tiene ninguna implicancia concreta en la realidad. Entonces me parece, primero, que la evidencia muestra que es una mala idea, y además no entienden bien cómo está funcionando el crimen organizado, que está más organizado que la seguridad del gobierno en este momento. Entonces creo que ojalá se ponga el foco en dónde están ocurriendo las cadenas que hacen que más niños y niñas hoy día digan, en vez de ir al colegio, voy a ser parte de esta red criminal. ¿Danilo? A ver, es terrible que estemos discutiendo esto, porque son niños que quizás no han tenido las oportunidades, vienen de familias con padres en las cárceles. Todo el sistema ha terminado con esos niños delinquiendo. Y obviamente es un problema que nos tiene que ocupar a todos, pero la idea de bajar y de subir las penas, de bajar la edad, de subir las penas, yo creo que está bien para un poco de circo, para que los diputados de derecha, y también los de Chile Vamos, no solo republicanos y el Partido Nacional Libertario, también los de Chile Vamos en este caso, y alcaldes, tienen algo que mostrar. Y eso yo encuentro que es lo terrible. Al final, más allá de hablar del tema de fondo, que ya Camila lo tocó lo suficiente, y estoy completamente de acuerdo con lo que dijo, no estamos viendo, esto al final es una táctica político-comunicacional para salir a decir
oye, conseguimos esto y ahora vamos a estar en un país más seguro. Entonces, la última vez que me invitaron, hablé de un proyecto de ley que se aprobó en la Comisión de Seguridad sobre que 15 años para quien pone una barricada. No tiene ningún sentido, es mucho, no lo voy a volver a repetir, pero ese tipo de proyectos avanzan, sobre todo ahora porque la derecha y el PDG tienen mayoría, y estos temas se discuten bastante poco, les diré. O sea, un par de comisiones y estamos listos. Yo creo que el gobierno, de nuevo, creo que es tarea del gobierno ordenar a sus filas sobre este y otros temas, porque no se están haciendo cargo de los problemas reales. Y no terminamos discutiendo de cómo combatir el crimen organizado, sino que terminamos discutiendo de cómo criminalizamos a un niño de 12 años. Ese es el problema, al final. Juan José. A ver, cuesta opinar desde la solución, como diciendo, oiga, pues la solución va por aquí. Yo creo que es un tema súper complejo, como diría alguien más o menos multisectorial, ¿me entiendes? Pero el tema es cómo se aborda. Ahora, yo hago una distinción que creo que aquí ha habido, obviamente por parte del crimen organizado y la droga, un uso y abuso de menores porque eso les facilita la operación, etcétera. Dos, los niveles de precariedad de un porcentaje de esta población jóvenes son brutales, con lo cual son muy fáciles de... Pero estoy diciendo cosas obvias y las soluciones no son tan obvias. Uh-huh. Entonces, me encantaría sentir que uno tiene certezas en las respuestas que se puedan dar. Yo creo que en general, con lo que se muestra en la televisión, en la prensa, la gente tiende a decir, oye, métanlos los presos a estos cabros de mierda, weón, que te ponen un cuchillo, una pistola y tienen 15 años, etcétera. Es como la reacción natural frente a lo que estás viendo. Claro. Y uno dice, perdón, no, me salgo de la moral porque ya me da lata aparecer con altura moral para opinar. Y digo, técnicamente no sé qué es lo más eficiente. Lo ignoro. La Camila tenía antecedentes, pero yo personalmente lo ignoro. Siento que sí hay una clamor ciudadano de más dureza y que el mundo político tiende a tratar de interpretar algo eso por un sentido de popularidad. Ahora, ¿qué cosas son más efectivas? Yo no soy un experto, no me atrevo a dar una opinión, pero sí creo que hay que tener como un mix entre, cuando existen, entre la responsabilidad de los que son responsables de esos niños, claro, y ellos. Pero no en todos los casos hay un responsable de ellos, con lo cual tampoco es una solución absoluta. No. Entonces, pero tampoco podemos ser, entre comillas, tan benévolos de creer que este es un tema que no... Que solo se pasa con cariño. Y hay un problema también porque la evidencia muestra que bajar la edad no reduce los delitos y lo que hace solo es trasladar a esos niños hacia el sistema penal adulto, lo que termina con peores resultados de reintegración para esos niños que cometieron su primer delito o su segundo delito. Entonces, bajar la edad no resuelve el problema y además viola el marco de derechos que tiene el Estado, porque es una responsabilidad del Estado con esos niños. Y al bajar la edad, el Estado se está saltando ese problema que tiene, y el Estado lo tiene que resolver. Este es un problema del Estado, es un problema de todos. Que un niño esté cometiendo un delito es un problema de todos. No es un problema de una oveja descarriada, una manzana podrida. No, es un problema de la sociedad. Perdón, y nos tenemos que hacer cargo de eso todos juntos. ¿Te puedo hacer ¿cómo? De repente uno siente que cuando uno dice es un problema de todos, es un problema de nadie. No, es un problema del Estado. Es un problema, si quiere lo pongo como, es un problema, en primer lugar, del presidente de la República, el presidente de la República de turno, y de la estructura y de los ministerios y de los servicios asociados a la niñez, y del defensor de la niñez, que ha estado varias veces en este panel. Como hay un sistema en el Estado que se tiene que hacer responsable de esto y no se está haciendo responsable, y esto no tiene que ver con este gobierno ni con el gobierno anterior, es un problema que se arrastra, pero alguien lo tiene que solucionar, y yo espero que
pongamos altura de mira en estas soluciones. Oye, varias cosas a propósito del acontecimiento que motiva volver a discutir sobre esto. Menores con armas. Hay toda una conversación sobre el control de armas. ¿Por qué un adolescente o un niño tiene acceso a un arma? Más allá de que tú puedes usar un cuchillo de una cocina, pero estamos hablando de armas de alto calibre. O sea, ahí hay un problema de control de circulación de armas para abordar una dimensión. Lo otro es respecto de los adultos que utilizan a los niños y, como decía, si queremos ser más duros, radicales, bueno, agravemos las penas en esa materia para que estén más tiempo en la cárcel quienes usan a los niños para cometer delitos y ahí dificultemos la cadena, para poner otra variable. Y lo tercero es que hay una reforma reciente al sistema de reinserción juvenil que recién se está aplicando este mes y este semestre en la región metropolitana, el nuevo sistema de reinserción juvenil, que justamente buscaba abordar varios problemas y falencias que tenía el sistema en general para justamente que los niños no tuviesen que devenir en la cárcel y que hubiese un proceso de reinserción, y eso hay que mirar y ojalá funcione y tenga los recursos para funcionar bien, no solo en el piloto de la RM, sino a nivel nacional, pero para poner distintas capas del problema. Tenemos los adultos implicados, las armas, la lógica del crimen organizado, que como decía, la cárcel no les es un disuasivo, de hecho es parte de la estructura, puede entrar, estar detenido y después buscas otros niños. Entonces, si tú crees que metiendo a esos niños en la cárcel se detiene que otros niños empiecen en esta red, es mentira, porque el crimen organizado funciona de otra manera. Entonces, esa lógica de que encarcelando a se resolvió el problema es mentira además. Entonces, para mirar varias patitas de este hecho en particular y abordarlas cada uno en su justa perspectiva. Oye, una palabra final para Perú y para la derechización del continente. Ultraderechización. Pero sobre todo para un país, pues, nos queda un minuto. Pero, te iba a decir. Un minuto por persona. No, ni siquiera. Básicamente para un país que elige presidente entre el 50,1 y el 49,9, es decir... constantemente. ¿Es gobernable un país así, Camila? A ver, primero yo creo que no muestra una derechización de la región, sino una polarización muy compleja de la región. Cuando estás viendo los resultados de Perú y Colombia, que son tan estrechos, en realidad tienes un problema y eso genera problemas de gobernabilidad. Por supuesto, o sea, qué capacidad de construir acuerdos mayoritarios cuando tienes así de polarizada tu sociedad. Y bueno, y en el caso de Perú, además, digamos, conviven con un problema de crisis institucional que es medio permanente y severo, pero yo entonces describiría el problema de la región como un problema de mucha polarización y no necesariamente de un avance definido o decidido de las derechas, porque cuando ves triunfos con ese tipo de diferencia de porcentaje, en realidad hay una disputa de ideas abierta. Igual, haciendo un punto al respecto, el Perú volvió a tener Senado y son un sistema bicameral desde ahora. Lo que va a resolver esto de que el Congreso saque al presidente cada 3 días. Y no es que le tenga demasiada fe a la nueva presidenta del Perú, pero lo que digo es que va a durar más que un presidente promedio en el continente. A ver, yo concuerdo en términos de que creo que esto representa un poco lo que está pasando en el mundo. Segundo, sociedades polarizadas y súper divididas, es decir, porque también uno mira y son mayoría... Súper estrechas, claro. Comparto lo de Perú. Yo creo que en este caso va a funcionar mejor que los otros presidentes, lo que no es un parámetro muy importante. Pero sigue sorprendiendo que el sistema, me refiero al sistema económico peruano, como que funciona en forma paralela al mundo político, porque no sé, hay gente que dice que la institucionalidad del Banco Central, de una serie de otras cosas, hace que esto funcione mientras políticamente la cosa es un desastre. Bueno, esperemos que ahora no sea tanto. Camilo Miranda, Juan José Santa Cruz, Danilo Herrera, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Para todos quienes han participado en el debate a través del canal de YouTube y a través de nuestro WhatsApp, quiero decirles que vamos a abordar en el siguiente bloque el tema del empleo, de las cifras económicas, del IMASEC de hoy día y de cómo se viene la mano a ese respecto. Así que... Nos quedamos a comentar. Sigan con nosotros.